específicamente es la periodización táctica. Lo primero que tenemos que entender acerca de este tema que es demasiado amplio, pero a la vez es muy específico en lo que busca realizar, bastante estructurado. Y en este sentido voy a hablar acerca de los principios metodológicos, que no es lo mismo que la conceptualización que hay por sobre la periodización táctica. Lo que vamos a abarcar son tres puntos importantes acerca de esta metodología de trabajo, que tiene que ver con la progresión compleja, la alternancia horizontal en especificidad, las propensiones y cómo eso engloba lo que tiene que ver con el morfociclo. Eh, un glosario en específico que podemos destacar acerca de lo que ya mencioné anteriormente, con la progresión compleja, la alternancia horizontal en especificidad y las propensiones, es que aparte de esto se glosan otros puntos que son los que están por el color negro, que tiene que ver con la ciencia de lo que es la apreciación táctica, los biomios, tanto colectivo como individual, también que es la metodología versus el método, la cuantificación de la calidad, entre otras cosas también tenemos el síndrome general de adaptación, el ciclo de autorrenovación, entre muchos puntos que iremos desglosando y trataremos de darle una estructura que es bastante compleja de obtener, a lo que conlleva todo lo que tiene que ver con la periodización táctica. Obviamente este tema es demasiado amplio y voy a tratar de explicar y tratar de entregar de la manera más precisa quizá, para que se entienda lo más posible y puedan adquirir el conocimiento que es lo más importante sobre esto. Lo que tenemos que entender primero es que la periodización táctica es una ciencia. Hay muchos autores que pueden hablar de muchas cosas, pero en específico me gusta rescatar un punto que tiene que ver con lo que habló José Mourinho, que cita, aunque te genere mucho equívoco, es verdad que el fútbol tiene mucho de ciencia, pero relacionado a la construcción de una forma de jugar. La priorización táctica se basa principalmente en dos construcciones en específico, o dos planos. Por un lado tenemos la construcción de una concepción de juego o idea de juego, y por otro lado tenemos la operacionalización de lo que conlleva el modelo de juego. Por una parte, lo que tiene que ver con la construcción de una idea de juego es cómo podemos jerarquizar la idea o gran principio en subprincipios, subprincipios. Em, Cómo esto se va diseñando a partir de lo que nosotros podemos buscar dentro de lo que esperamos que nuestros jugadores realicen, pero a la misma vez tengo una consecución lógica dentro del subprincipio, subprincipio y gran principio. Por otra parte, también tenemos la operacionalización del modelo de juego. El modelo de juego principalmente es cómo esperamos que nuestros jugadores jueguen dentro de la cancha, pero al mismo tiempo con una identidad específica, lo que nosotros esperamos que ellos desarrollen o se comporten dentro del terreno de juego. Tenemos que también entender que el modelo de juego sitúa una planificación específica, que también vamos a hablar más adelante con el morfociclo, y eso va encadenado junto con lo que sucedió en el partido anterior, más las características del rival y lo que va a suceder en el partido siguiente, también con las características del rival. Como habíamos señalado, tenemos también otro punto importante que tiene que ver con el binomio y que es un dilema tanto colectivo como individual. Em, Otra cita en específico, que fue una entrevista que se le realizó a Víctor Frade, donde habla acerca de que no hay nada más individualizante que periodización táctica, porque si el primado está en la línea del juego, este requiere de 11 jugadores y desde el comienzo de la sesión de entrenamiento hasta el final se desarrollan en sus posiciones y sus funciones. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de que el jugador es un jugador individual, que piensa de manera individual, que actúa de manera individual, pero este deporte se juegan 11 jugadores por cada lado. Entonces, en este sentido, la apreciación táctica conlleva todo lo que tiene que ver con la individualización del jugador, pero de un plano más general, que claramente tiene que ver con la especificidad, que en este sentido es la especificidad con E mayúscula, donde se abarca
todo lo que nosotros buscamos dentro de lo que es un jugador, pero siempre de la mano del modelo de juego. Tenemos también por acá algo que refiere acerca del plano micro, que tiene que ver con asociaciones analíticas, o sea, estructuras del juego de manera individual, el jugador cómo se comporta durante ciertas acciones del juego, y también tenemos este mismo juego de posiciones. Entonces tenemos por un lado el juego de posición, como también tenemos la estructura analítica dentro de ese mismo juego. Por otro lado tenemos el plano micro, que son partidos reducidos y partidos reales. El partido reducido conlleva principalmente que los jugadores tengan que jugar en un cierto terreno con una cierta cantidad de jugadores, buscando una cierta estructura y orientado a lo que busca el modelo de juego. También tenemos lo que tiene que ver con el partido real, que a la vez puede ser un partido condicionado. O sea, nosotros podemos buscar una cierta tarea en donde los jugadores estén realizando ciertas cosas que nosotros necesitamos identificar y que se vean reflejadas. Para eso nosotros podemos desarrollarlo. Eh, y como por último, en la parte central que tenemos el morfociclo patrón, que vamos a hablar más de ello más adelante, tenemos distintas tareas de entrenamiento, pero estas tareas de entrenamiento van directamente relacionadas al día y la sesión de entrenamiento. Por lo tanto, la cantidad de jugadores, el ritmo de la sesión, la intensidad de la sesión y los días de adquisición van a ir directamente relacionados al día en específico que se quiera buscar algo puntual. Tenemos aquí otro punto que tiene que ver con el trinomio de esfuerzo, fatiga y recuperación. Este es un morfociclo bien simple, en donde no se desarrolla de manera específica en lo que se va a realizar durante la sesión, más no aparecen también las situaciones puntuales de cada día. Em, Aquí aparece que el día domingo se hizo un esfuerzo. Obviamente el día domingo es el día de competición, por lo tanto tiene que ser el día donde el jugador se desenvuelva de manera óptima buscando el 100% de su rendimiento. Por eso dice estímulo de desempeño. Tenemos el día siguiente, que es el día lunes en específico, que es el día de recuperación o fatiga, la parabiosis que se le llaman ahí. El día lunes se le da descanso al jugador. Después tenemos otros días puntuales que tienen que ver con la recuperación, en donde el jugador tiene que desarrollar ciertas tareas, ciertas situaciones puntuales, en donde busca que el jugador se pueda recuperar de la carga realizada previamente, pero también con el descanso óptimo, en donde se le denomina descanso pasivo como descanso activo. Tenemos aquí el primer principio metodológico que tiene que ver con las propensiones. El principio de propensiones consiste en que el contexto está más propenso a X que a Y, porque normalmente las personas dicen, yo quiero que haga esto o haga aquello. No, lo que yo quiero que él haga es en función del determinado contexto. Por lo tanto, lo que yo tengo que variar en el contexto, no los comportamientos. Y eso es una confusión grande que tienen las personas. Fue una cita de Tamarit que realizó Víctor Fraga. Eh, ¿Qué es lo que habla aquí principalmente? Que el jugador debe adaptarse y también nosotros debemos adaptarnos a lo que busca el jugador, obviamente bajo las características de cada uno de ellos. En este sentido, tenemos los días de adquisición que aparecen en el morfociclo patrón que está acá en el medio, que casi siempre son el día miércoles, jueves y viernes, en donde tenemos el día miércoles, que es el día de fuerza, el día jueves de resistencia y el día viernes de velocidad, que por lo general se trabaja así, de manera estructurada, siempre recordando que dentro de los parámetros de entrenamiento se trabaja 1 hora y 30 minutos. Tenemos también que entender que todo se sitúa o se realiza bajo lo que conlleva el modelo de juego, y el modelo de juego va principalmente desarrollado bajo las características de los jugadores. En este sentido puede ser de nuestros jugadores como también los del equipo rival. Tenemos también los días de adquisición, en donde tenemos tipos de principios y sus dinámicas, en donde los días se van desglosando de acuerdo a la subdinámica de tensión, de duración y de velocidad, que era casi lo mismo a fuerza, resistencia y velocidad.
Continuando con el principio metodológico de propensiones, tenemos lo que es el modelo de juego, que ya hemos hablado bastante de ello, que son principalmente las tareas de entrenamiento. Eh, las tareas de entrenamiento pueden ser por dos vías: la repetición sistemática o la intervención específica. En la repetición sistemática solamente se crean hábitos, hábitos del jugador. El jugador aprende a realizar un buen pase, pero después aprende a realizar un pase tenso, en donde el control tiene que ser óptimo para tener el menor tiempo posible para su toma de decisiones, donde ya empiece a mecanizar ciertas conductas que le permitan al jugador manejar ambos perfiles y que los ambos perfiles tengan una correcta ejecución. Y por otro lado, en la intervención específica, nosotros buscamos la adaptabilidad, en donde nosotros identificamos que el jugador tiene un perfil más hábil que el otro, ejecutamos, y cuando el jugador ejecuta y detectamos un error, nosotros intervenimos en donde le decimos al jugador: esto es lo que está sucediendo contigo, esto es lo que hay que tratar de trabajar. A través del respeto del principio metodológico de las propensiones, el contexto específico de la tarea de entrenamiento, emerge la repetición sistemática, produciéndose una potencialidad adaptativa. Entonces es lo mismo que estamos buscando: economía del esfuerzo, en donde el jugador tenga la capacidad de realizar la máxima cantidad de ejecuciones efectivas posibles, pero al mismo tiempo con el menor desgaste posible. Cuantificación de calidad: tenemos las propensiones y la repetición sistemática. El control proviene de la adaptabilidad, de las regularidades que expresa la cuantificación a posteriori, es decir, en la comparación que se hace de aquello que está sucediendo, relacionado a lo que el entrenador quiere que acontece. Esto también es otra cita de Víctor Frade, que fue derivado por Tovar. Es la cuantificación de los principios y cuantificación de la calidad. Entonces tenemos la propensión, tenemos la repetición sistemática y la intervención específica, en donde es aquí y ahora, o sea, in situ en el entrenamiento. Después de eso tenemos la cuantificación cualitativa, en donde tenemos la adaptabilidad y la creación de hábitos. Entonces, si nosotros lo traducimos, esto es la ejecución del jugador. El jugador ejecuta, quizás se equivoca, quizás no, hacemos una corrección específica puntual y se genera una adaptabilidad, y el jugador de la misma manera va aprendiendo y va mejorando su calidad técnica y también táctica. Si la priorización táctica se aspira a que un equipo juegue de determinada forma, bajo lo que tiene que ver con el modelo de juego, se efectúa un control, analizando si aquello que acontece es compatible con lo que se pretende. Entonces, si nuestras tareas de entrenamiento, nuestra sesión está de manera estructurada específicamente acorde al día de entrenamiento, y lo que nosotros buscamos después de eso en partido, en competición, donde el jugador refleja lo que estuvo realizándose durante los entrenamientos del morfociclo, significa que todo lo que estamos llevando a cabo acerca de modelos de juego es acorde principalmente y directamente con lo que tenía que ver el jugador en cancha. Tenemos de nuevo la propensión y repetición sistemática. En este sentido tenemos el control cualitativo y cuantitativo. Tenemos dos puntos importantes que tienen que ver con el punto uno, que tiene que ver con lo previo, referido a la planificación y programación en tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. El pasado principalmente es con el modelo de juego, cómo nosotros nos presentamos ante los jugadores y le decimos de qué manera vamos a trabajar y cierto qué parámetros y cierta qué dinámica nosotros vamos a realizar nuestro entrenamiento y competición. El presente, lo que el equipo se basa en el modelo de juego, o sea, la capacidad o las características que nuestros jugadores tienen para aprender y obtener de mejor manera, interiorizar de mejor manera lo que tiene que ver el modelo de juego. Y el futuro, lo que pretende adquirir en términos de principio modelo de juego en entrenamiento. O sea, acorde a nuestro morfociclo patrón y cómo va avanzando durante la semana y también durante la competición, es como nosotros vamos identificando que los jugadores van entendiendo, van desarrollando y van adquiriendo ciertas cualidades que le van a permitir desarrollarse. En base y en torno a nuestros principios, subprincipios y gran principios, nosotros podemos entregarles tareas de entrenamiento que van orientadas bajo nuestro modelo de juego y que el jugador va entendiendo y va adquiriendo y va mejorando. Tenemos también por otro lado lo que pasa a posterior, relacionado a la observación, análisis de entrenamientos y competencia. Esto se divide en escalas
tanto lo que tiene que ver con escalas colectivas, intersectorial y sectorial, grupal, individual. Por lo general, la escala colectiva y la escala grupal se dividen dentro de lo que es el segmento sectorial e intersectorial, en donde se trabaja principalmente con el número de jugadores en amplitud. Y también tenemos los principios, que tenemos el macro principio, gran principio, el subprincipio y el subsubprincipio, que van de la mano directamente en lo que se pretende trabajar durante el día de entrenamiento, si es que es día de adquisición o día de entrenamiento normal. Tenemos por otra parte el principio metodológico de la progresión compleja, que este principio metodológico está directamente relacionado con el crecimiento y desarrollo del modelo de juego. Si uno lee el concepto del principio metodológico, te dice muchas cosas a partir de esto, de la progresión compleja. Obviamente el primer día del morfociclo, la primera semana, perdón, del morfociclo no va a ser como la última. Entonces nosotros vamos de manera ascendente, entendiendo que la competición nos va pidiendo que adaptemos y vayamos corrigiendo ciertas situaciones puntuales que dentro del modelo de juego quizá previamente no se vieron reflejadas. Como decía, el modelo de juego a lo largo del tiempo. Fundamental entender que esta progresión no es lineal. Por lo tanto, como yo mencionaba que era de manera ascendente, no buscamos cierto un parámetro puntual, sino tratamos de mantener siempre una progresión sobre esto. Continuando con la progresión compleja, tenemos dos tipos. La progresión compleja a largo plazo, que tiene que ver con los contenidos de todos los morfociclos, donde no son lineal, en donde hay una definición que es a largo plazo, la progresión compleja debe tomar en consideración el proceso de operacionalización no lineal del modelo de juego. Y en este contexto, el entrenador debe ser muy sensible con lo que va sucediendo. Divina proporción y traje hecho a la medida. Esos dos puntos son específicamente de la conceptualización de los puntos que tienen que ver con la periodización táctica, que no los vamos a ver acá porque el tema es demasiado amplio. Pero para efectos de lo que tiene que ver a largo plazo, es claramente lo que veníamos mencionando. O sea, de acuerdo a la competición, de acuerdo a las situaciones puntuales, de acuerdo a lo que ocurrió el partido anterior, si es que el partido anterior se perdió, e identificamos que quizás teníamos que desarrollar una tarea puntual para que nosotros podamos mejorar la finalización, o quizás teníamos que trabajar otra cosa que tenía que ver con posesión de balón, o quizás con las rotaciones posicionales. Entonces, todo eso va de la mano para que nosotros vayamos de manera ascendente y de acuerdo a la competición, vayamos mejorando el modelo de juego y al mismo tiempo identificar las características de nuestros jugadores. O sea, nuestros jugadores son personas que sienten, que piensan y que si ellos no se sienten en confianza, claramente su rendimiento va a ir en declive a lo que nosotros buscamos como entrenadores. Y por otro lado tenemos la progresión compleja a corto plazo. Aquí puse el modelo de juego puntual y puse ciertos puntos como la jerarquización de los principios, la progresionalidad, sus dinámicas, exigencias, complejidades, menos complejidades. eh, y dice aquí morfociclo adquisitivo partido a partido. Tenemos principalmente la progresión compleja a corto plazo, lo que sucede durante el morfociclo de la semana. El otro punto a largo plazo era lo que sucedía durante la consecución de toda la competición. A corto plazo, la progresión compleja toma una consideración de diversos elementos que se interrelacionan. O sea, dentro de nuestro morfociclo y justamente dentro de los puntos que tienen que ver con los de adquisitivos, se pueden ir barajando diversas aristas que le van permitiendo al entrenador identificar ciertos puntos importantes y ciertas situaciones puntuales en donde los jugadores quizás se van a desenvolver de mejor o de menor manera. Por lo tanto, va a ser fundamental tener claridad acerca de lo que el jugador tiene y le sucede dentro de la cancha para poder nosotros seguir avanzando y seguir creciendo de manera ascendente dentro de lo que buscamos, lo que tiene que ver el morfociclo de la semana. Siguiendo con la progresión compleja, esto se puede considerar de la siguiente manera: una relación entre complejidad y desgaste. Aquí ya hablamos acerca de fisiología y tiene que ver con lo central táctico. Táctica principalmente tiene que ver con la inteligencia del jugador puesta al servicio del juego. La complejidad de los principios en los diferentes días del morfociclo
Y también tenemos tipo de estímulo, desempeño, subdinámicas en los diferentes días del morfociclo. O sea, dentro del mapa que aparece acá, que es un morfociclo semanal, aparece lunes, martes, miércoles, jueves hasta el día domingo de la siguiente semana, en donde nuestros jugadores van a entender cómo se cuantifica o de qué manera se estructura en la semana el entrenamiento. El día domingo aparece muy alto porque es el día de competición y el siguiente domingo también es el día de competición. El día lunes se le entrega descanso a nuestros jugadores. El día martes viene una recuperación activa en donde buscamos una intensidad baja, por eso aparece bajo. Em, el día miércoles ya entramos en los días de adquisición, en donde se operacionalizan los subprincipios, en específico subprincipio y subsubprincipio. Y esto ya es de manera moderada, en donde el jugador va adquiriendo ciertas conductas, se trabaja por lo que tengo entendido, fuerza. El día jueves buscamos macro principios y subprincipios en donde el jugador trabaja resistencia. El día jueves va muy orientado o se acerca mucho a lo que tiene que ver con el día de competición. ¿Por qué motivo? Porque es el día más alejado del día de competición previo y el día más alejado al día de competición siguiente. Por eso se estructura el día jueves como ese, ese día de entrenamiento. El día viernes buscamos subprincipio y su subprincipio tiene que llegar un poquito más bajo, principalmente velocidad se tiene que orientar. El día sábado buscamos una fundamentación un poquito más baja, quizá ABP, quizá recuperativo, un poquito más de dinámicas de juego, en donde el jugador se logra distender, bajar un poquito la ansiedad, bajar un poquito el estrés y quizá ansiedad del jugador, que siempre es mala, para que el jugador pueda llegar en óptimas condiciones al día de entrenamiento, ¿me ¿entendés? Eh, Ahora sí vamos a hablar acerca del morfociclo. En este sentido, tenés que entender que los morfociclos son réplicas isoformas del modelo de base. O sea, mantiene su estructura desde la segunda semana de pretemporada. Sin embargo, a medida que el proceso continúa, se debe producir una adaptabilidad de contenidos con relación a la evolución del modelo de juego y el número de partidos por semana. Si nos vamos principalmente, por ejemplo, acá en Chile se realizan dos partidos durante la semana o dependiendo de la competición, ya sea Copa Chile, ya sea la Liga de Primera, ya sea competición internacional, sudamericana o Libertadores. Entonces entender que el jugador se tiene que someter a mucho estímulo durante la semana y quizá el morfociclo se tenga que adaptar en donde el jugador ya no tenga el tiempo para poder realizar entrenamiento de manera habitual como se tenía estructurado, sino que las cargas de entrenamiento quizás se tengan que diseñar acorde a la competición, porque una competición tanto en Copa Libertadores no va a ser lo mismo que quizá una competición a nivel local, ¿entendés? En este sentido tenemos un morfociclo. Un morfociclo se divide en dos partes. Morfo es igual a forma, o sea, a morfociclo idénticos uno a otro, morfociclos seccionales. O sea, a medida que se avanza, se van modificando ciertas situaciones, pero continúa siendo exactamente lo mismo. Y tenemos por otro lado el patrón, presencia constante e ininterrumpida del patrón. O sea que se mantiene exactamente igual la misma estructura de diseño de tarea de entrenamiento y de diseño de semana, pero se va modificando de acuerdo a lo que nosotros buscamos, ¿me entiendes? Y también tenemos lo que tiene que ver con el morfociclo adquisitivo, que era lo que habíamos hablado anteriormente, o sea, lo que buscamos durante la semana versus lo que se va sumando de morfociclo en morfociclo durante el periodo de competición. Continuamos con morfociclo. Tenemos explicaciones tanto de simbologías, de propensiones. Aquí hay muchos autores que se especializan en lo que tiene que ver con el morfociclo. Y la definición que dice aquí, a través de los años, Víctor Fraga ha querido explicar a través de sus alumnos la importancia del entendimiento, dominio de los conceptos más importantes del morfociclo patrón, a través de diversos esquemas. Una herramienta metodológica que creó a partir del dominio de la matriz conceptual, que la matriz conceptual es un tema que no hemos hablado todavía, que conlleva lo que tiene que ver con la divina proporción, el café con leche, entre otros conceptos.
para ser utilizada en interacción sistémica con los principios metodológicos. Por lo tanto, una cosa son la matriz conceptual y otra cosa son los principios metodológicos, el cual nos convoca el día de hoy. Tenemos parabiosis, tenemos patrón patricial, especificidad, jerarquización de principios, su dinámica fisiológica, entre otros exponentes tenemos Xavier Tamarit, tenemos Julián Tobar, Jorge Reis y Marisa Gómez. Tenemos aquí un morfociclo importante que en este sentido podemos determinar lo siguiente. El morfociclo patrón que aparece al lado izquierdo, que es una explicación de la simbiología y los días, tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente. El día domingo se juega, el día lunes se descansa, el día martes viene una recuperación activa en donde se trabajan los subprincipios, los subprincipios, en donde tenemos propósitos tácticos, estratégicos, posesión de balón, algunas situaciones que hay que corregir, donde buscamos tensión, duración, velocidad, pero en cargas más rebajadas. El desgaste emocional es menor, claramente, en donde buscamos que el jugador no se desgaste mucho de lo que se vio anteriormente. Quizás en este día el entrenador va a hacer una especie de análisis, hablar acerca de lo que se realizó durante el partido por competición. Tenemos el tercer día, que es el día miércoles, donde ya entramos a los días de adquisición, donde buscamos subprincipios, propósito táctico, estratégico, en donde tenemos el día de atención, menor duración, más velocidad, en donde aquí se busca principalmente estimular fuerza a partir de la contracción muscular. El desgaste emocional es un poquito más amplio o mayor a lo que fue el día anterior. Después de eso tenemos el día jueves, en donde se trabaja sus principios, sus subprincipios también. Tenemos propósitos tácticos, estratégicos, donde se busca quizá que el entrenador trabaje alguna tarea puntual que tenga que ver con la resistencia, trabajar en gran cantidad de jugadores, recorrer la mayor cantidad de distancia. Tenemos el día de tensión, el día de duración más y quizás menor velocidad, en donde el desgaste emocional es el más alto. Este día, como lo habíamos mencionado anteriormente, se acerca principalmente al día de competición. Trata de orientar, trata de buscar, trata de llegar a ese punto específico. Después de eso tenemos el día viernes, en donde tenemos sus principios y dos subprincipios, en donde trabajan también propósito táctico, estratégico, en donde buscamos velocidad. Aquí se busca tensión, se busca velocidad. Aquí se busca recorrer grandes distancias entre 20 a 30 metros, quizás 30 metros, llegar a 30 metros, donde el jugador tenga que recorrer grandes distancias a máxima velocidad buscando estimulación, específicamente estimulación. El desgaste es mucho menor, se trabaja de manera discontinua, quizás intervalo. Em, El día sábado, que ya conlleva recuperación, es principalmente trabajar sus principios, propósitos tácticos, entre mayor y menor tensión, menor duración, velocidad, el desgaste emocional va a ser mayor o menor quizá, va a ser muy discontinuo el trabajo, se busca mucho ABP, se busca que el jugador se distraiga, se distienda, se recupere, que elimine todo el estrés que tenga, que la ansiedad no aparezca por ningún lado, en donde el jugador se presente en óptimas condiciones para el día de competición, que es nuevamente el día domingo. Y aquí podemos apreciar que se busca el principio de alternancia horizontal en especificidad, principio de progresión compleja, principio de propensiones que hemos hablado anteriormente. Los principios metodológicos van interrelacionados y van interconectados de acuerdo a las fracciones que se estén trabajando. Por otra parte, tenemos la explicación simbólica acerca del trabajo que se busca. Principalmente, acá podemos ver, por ejemplo, el día viernes. El día viernes es el de color más amarillo. Y se logran detectar ciertas líneas que van perpendiculares, que son más amarillas que otras. Hay unas amarillas que son un poco más desgastadas que otras. ¿A qué se refiere esto? Que dentro de lo que conlleva la planificación de un morfociclo, nosotros tenemos tareas fundamentales.
Las tareas fundamentales son las que están asociadas principalmente a el rectángulo amarillo grande. Y rectángulo amarillo grande, rectángulo amarillo grande y rectángulo amarillo grande. Pero también podemos identificar que tenemos líneas un poquito más pequeñas que son separatorias de lo que tiene que ver con las tareas fundamentales. Estas líneas no están ahí porque sí, están ahí específicamente porque se llaman tareas complementarias. Las tareas complementarias se dividen en dos, tareas complementarias A y tareas complementarias B. ¿En qué momento interactúan o se unifican? Cuando se realiza una tarea fundamental, la tarea complementaria A y la tarea complementaria E sirven para generar un cierto enlace entre la fundamental anterior y la fundamental previa. O sea, se busca una tarea en específico, por ejemplo, se realiza un rondo, un enlace de pase amplio en donde el jugador tenga que recorrer mucha distancia de 30 metros y eso se podría considerar una tarea complementaria A. El jugador enlace de pase y corre 30 metros para recibir el pase o ir a buscar el pase. Después de eso se pasa a una tarea quizás complementaria B, en donde principalmente se trabaja el core, el abdomen, trabaja los abdominales durante una cierta cantidad de tiempo, lo que sitúa una pausa activa. ¿Se entiende? Y después de eso tenés que pasar nuevamente a otra tarea fundamental. Y así se va barajando y se va jugando con las tareas de entrenamiento. Fundamental, complementaria A, complementaria B, de acuerdo y en base y en relación a lo que se está buscando durante el entrenamiento. Siguiente, tenemos aquí lo que tiene que ver el morfociclo patrón, el desgaste emocional y la complejidad de las tareas de entrenamiento. En estos esquemas, Javier Tamarit intentó mostrar la relación de desgaste-complejidad y el tipo de jerarquización subdinámica del morfociclo patrón, domingo a domingo. Claramente, el desgaste emocional es uno de los principios más importantes que se tienen que manejar a la hora de trabajar con personas. Em, Tenemos que entender que dentro de los pilares del fútbol tenemos lo físico, lo técnico, eh, lo táctico y también lo psicológico, emocional. Y Javier Tamariz quiso ver el desgaste que conlleva la complejidad sobre eso. Em, el desgaste mayor creo que se hace el día domingo y el día jueves. Pero también quiso mostrar que quizá hay otros días de entrenamiento donde el desgaste puede perjudicar o se puede ver perjudicial dentro del jugador. Por lo tanto, manejar estas dinámicas de desgaste en base a la jerarquización de las tareas va a ser esencial claramente de domingo a domingo. En el mapa de abajo, la jerarquización de principios y su dinámica fisiológica, tenemos los subprincipios, sus subprincipios y sus subprincipios nuevamente. Tensiones musculares, duraciones de contracción muscular, que tiene que ver con resistencia y tenemos que ver también el día viernes con la velocidad. Entonces, es importante identificar la relación del desgaste con el día de entrenamiento. Porque si nosotros estamos trabajando a alto desgaste el día martes, quizá no estamos cuantificando realmente y elaborando realmente una sesión de entrenamiento acorde a lo que busca el morfociclo patrón. Siguiendo con el morfociclo, tenemos las propensiones y reducir sin empobrecer. Reducir sin empobrecer tiene que ver con la conceptualización de la precisión táctica. Em, Tenemos aquí una estructura en donde busca lo siguiente. Reducir sin empobrecer, para que nosotros tengamos claro, es buscar el modelo de juego en las diversas situaciones y tareas de entrenamiento. Por ejemplo, una tarea de entrenamiento, quizá un rondo de 1 a 3 jugadores, una tarea de entrenamiento puntual, tiene que ser exactamente lo mismo que una tarea de carácter colectivo, o sea, donde conlleven a los 11 jugadores. Por lo tanto, el concepto de fractal va directamente relacionado con reducir sin empobrecer. Por lo tanto,
Tres jugadores tienen que realizar una tarea, obviamente con sus adaptaciones específicas y acorde a lo que se está realizando según a las distancias y los recorridos. Tiene que ser acorde a lo que es de manera individual, pasar por lo grupal y englobar en lo colectivo. Eso es lo que estamos buscando. Por ejemplo, el día lunes se hace una tarea en donde participan cuatro jugadores. El día martes, una tarea en donde participan siete jugadores. El día jueves, en donde tenemos una tarea que principalmente se juega a partido, 11 jugadores por lado, quizás 10 jugadores por lado, entonces son adaptaciones específicas. Puede ser un 10 contra 11 más dos porteros, un 10 contra 10 más dos porteros, un 10 contra 11, y así se va barajando, de acuerdo a esas dinámicas de entrenamiento. El día viernes se reduce la dinámica y la cantidad de jugadores acorde a lo que nosotros buscamos, pero recordando que el concepto o la conceptualización de reducir sin empobrecer conlleva que uno a tres jugadores tienen que hacer exactamente la misma dinámica o idea o dentro del modelo de juego que lo que haría un grupo de manera colectiva de 11 jugadores, los fractales que engloban totalmente el total. Por otro lado, tenemos las propensiones nuevamente, en donde aquí se estructuran mapas acerca de los días y qué tipo de tareas se pueden realizar, lo que hablábamos anteriormente, o sea, de acuerdo a las distancias, los recorridos, mira, tenemos el día martes en la esquina superior izquierda, tenemos un 3 fuera de área, tenemos un 3 contra 3, quizás estén realizando algún tipo de juego. Un fútbol tenis, quizás 3 contra 3. Tenemos cerca de mitad de cancha un rondito de 4 versus 2. Tenemos dentro de área quizá una tarea de finalización en donde trabajan 4 contra 3 en distancias cortas para finalizar en portería y se replica también en la portería de abajo. Entonces todo conlleva a un trabajo de posesión junto con quizá un trabajo de duelos. Tenemos también el día miércoles que simula el día de, de- de- de fuerza, en donde buscamos carga de entrenamiento y se subdivide con la cantidad de jugadores. Tenemos el día jueves, en donde buscamos principalmente partidos. Pero ojo, partido no significa cancha completa en algunos puntos. Tenemos que identificar que quizás las distancias son menores. Buscamos que se juegue en gran cantidad, pero llevándolo a una situación de juego real como si fuera competición, pero con distancias menores para evitar un desgaste como lo veníamos mencionando anteriormente. El día viernes claramente también se busca algo similar, se bajan un poquito las cargas, se buscan distancias, recuerda que se buscan más distancias que otra cosa, en donde el jugador tiene que recorrer grandes distancias, 15, 30 metros como máximo, es lo que se busca principalmente y ya se deja de lado un poquito la cantidad de jugadores a excepción del día jueves. Y el día sábado, perdón, se busca lo que habíamos mencionado, de extender un poquito más, buscar el ABP, acciones de balón parado, entre otras cosas para que el jugador elimine la ansiedad y el estrés lo elimine, vaya votando de manera progresiva para llegar en más condiciones al partido. Siguiendo con los morfociclos, tenemos la parabiosis, que ya habíamos hablado acerca de eso, que tiene que ver con puntos importantes del juego. La parabiosis, cómo el jugador logra adaptarse específicamente a las situaciones del juego y cómo ese estímulo le ayuda a una supercompensación y adaptación de esto. Y esto principalmente tiene que ver con lo que es la biología, fisiología bioenergética. Y estos esquemas, los autores buscan dar una mayor profundidad al objetivo adquisitivo del morfociclo patrón, a partir del desarrollo de temas de parabiosis y exaltación del desempeño. Parabiosis, nuevamente tenemos acá una curva de optimización del jugador donde el día domingo compitió, baja de manera importante, el día lunes descansa, el día martes recuperación activa, el día miércoles va aumentando la carga, para que el día jueves el jugador, mediante esta curva
de trabajo, va a llegar al punto óptimo en donde puede asimilar o llegar a lo que se busca del día domingo anterior, para nuevamente buscar esa curva de manera gradual y ascendente para poder llegar en óptimas condiciones al día domingo, em, entre otras cosas. El morfociclo patrón. Aquí donde se trabaja lo que habíamos mencionado anteriormente, las tareas fundamentales con las complementarias. Recordemos que tenemos tareas complementarias A, tareas complementarias B. Em, Aquí tenemos un algoritmo que lo usó Reins en el año 2020, y una definición más abajo. Con el tiempo, Víctor Frey quiso explicar con mayor profundidad la operacionalización del morfociclo patrón a través del abordaje de distintos niveles de especificidad con E mayúscula. Recordemos que la especificidad es lo que abarca todo lo que conlleva el modelo de juego y todo lo que conlleva matriz conceptual y principio metodológico, junto a las tareas fundamentales y las complementarias cada día. Tenemos acá un algoritmo que está en inglés, en donde lo que buscan son los días en específico, y en relación a eso, cómo se tienen que realizar las tareas de entrenamiento, las fundamentales y las complementarias. De acuerdo a los días, son la cantidad de jugadores. Un juego, por ejemplo, el día lunes de 3 versus 3. No se realizan quizás tareas de complementarias, se busca solamente volver a la calma, recuperarse en una pausa, una recuperación activa. El día martes ya se concilia las tareas de entrenamiento, en específico las complementarias A, en donde vamos de manera intercalada, realizando tareas fundamentales, complementarias, fundamentales, complementarias. Y en relación a la atención, que es lo que nosotros buscamos, y también el tipo de entrenamiento, las tareas que se realicen, que vaya de la mano y el desglose total de lo que buscamos. También tenemos el día miércoles, que busca algo exactamente igual, pero acorde a lo que te conlleva el día de entrenamiento adquisitivo, el día jueves, y así nos vamos. Por otro lado, tenemos el algoritmo también del morfociclo, en donde aquí ya desglosa ciertas tareas de entrenamiento, máximas tensiones, adquisiciones específicas, agilidad, por ejemplo, el día viernes, donde aparece una tarea complementaria, una tarea fundamental, donde busca la máxima individualización en contracción de velocidad, una complementaria nuevamente, busca otra fundamental, nuevamente englosa una complementaria y termina con una fundamental. Entonces, ese es el juego de fundamental, complementaria, fundamental, complementaria, fundamental. No hay, muchachos, que una fundamental, complementaria A, complementaria B, fundamental. No, no se trabaja así. Se trabaja acorde a lo que nosotros buscamos en distancia y en lo que trabajamos. Puede ser que el entrenamiento no veamos una tarea fundamental complementaria B, ¿verdad? Recordemos que la tarea complementaria B por lo general son entrenamientos de abdomen, de core, y quizás no lo queramos trabajar. O puede ser que otros días solamente tengamos tareas complementarias B enlazadas con tareas fundamentales y no tengamos ninguna tarea complementaria A. Va a ir de acuerdo a lo que nosotros buscamos entregarle al jugador. Tenemos por otro lado el patrón matricial, la especificidad. Aquí ya nosotros podemos identificar de manera más específica cómo se estructura una tarea de entrenamiento em, bajo el morfociclo patrón. El día sábado era lo que les mencionaba anteriormente. El día sábado, que ABP principalmente, fíjense que tenemos una tarea complementaria B, se trabaja quizás mucho abdomen, después de eso viene una tarea fundamental, recuperación en estado de alerta, y si nosotros nos ponemos a pensar y tener la capacidad de desarrollar una tarea en el momento, va directamente enlazado con lo que tiene que ver con el ABP. ABP, y después de eso bajamos la carga a una complementaria B y con eso termina el entrenamiento. Como por otra parte tenemos el día martes, que es el día de recuperación, en donde partimos como una complementaria A, después una complementaria B,
después una tarea fundamental que tiene que ver con juego, recordemos la cantidad de jugadores que es esencial, después del fundamental pasamos nuevamente a una complementaria A y B, después pasamos fundamental y terminás con una complementaria A y B. Y entonces así se va jugando, a diferencia del día jueves, que el día jueves partimos con un macro principio o gran principio colectivo, en donde después de eso trabajamos una complementaria B, ¿me entendés? Em, Pasamos nuevamente a una fundamental, retomamos nuevamente una complementaria B de core, nuevamente una fundamental y retomamos con una complementaria B. Si nosotros observamos los círculos, sale un cuarto, es en relación a la cantidad de veces que esa tarea tiene que verse o la tarea tiene que estarse desarrollando dentro de la sesión de entrenamiento. Si la sesión de entrenamiento está estructurada con cierta cantidad de tareas, ¿cuántas veces quizá se ha reflejado? 1 a 4, 3 a 4, 1 a 4, entonces va a ir de la mano de cuántas tareas de entrenamiento, cuántas sesiones, cuántas repeticiones, cuánto descanso y en base a cómo va a ser el descanso. Así se van barajando las tareas. Y en el morfociclo de al lado es exactamente lo mismo, pero es una estructura distinta. Al final, todos los morfociclos son iguales, pero tienen pequeñas o grandes adaptaciones en base a lo que nosotros estamos buscando. Ahora pasamos al principio metodológico de alternancia horizontal en especificidad. Eh, una definición que cito de Mourinho es que plantea lo siguiente: yo no quiero que mi equipo oscile de forma. No puedo querer que mi equipo oscile de rendimiento. Quiero que este se mantenga siempre en niveles de rendimiento elevados, porque no hay partidos o periodos más importantes que otros. Que es lo que señala que el primer partido, independiente que sea pretemporada, es exactamente igual de importante que el último partido de competición, independiente de la competición que se realice. Entonces tenemos que el objetivo principal del morfociclo patrón es crear una estabilidad de la forma deportiva. O sea, que el jugador de principio a fin esté en óptimas condiciones y que se mantenga durante la horizontalidad del juego. O sea, durante todo el morfociclo de la competición completa se mantenga. Se mantenga el jugador en óptimas condiciones, y cuando hablamos de óptimas condiciones tenés que tener claro que tiene que estar bien físicamente, tiene que estar bien mentalmente el jugador. Crear una estabilidad o de la forma deportiva. No sobrecargar la estructura más solicitada del jugar, principio metodológico. Del mismo modo, en los diferentes días del morfociclo, usando la relación, tipo de subdinámica y recuperación. Siempre ir jugando con ese tipo de cosas. Entrenar siempre en especificidad sin estar en el mismo nivel de especificidad. Esto quizá es confuso, pero no es confuso a la vez, porque tenemos un concepto de especificidad con E mayúscula, que es lo que engloba todo el ser, y especificidad con E minúscula. Aquí todos conocen el principio de especificidad que conlleva las características puntuales del jugador y de acuerdo al deporte que esté realizando. Eso es específico, ¿me entiendes? Específico. Pero cuando nosotros abarcamos el tema de especificidad con E mayúscula, buscamos todo lo que engloba el modelo de juego en base a todo lo que entendemos de los principios metodológicos. Entrenar siempre en especificidad sin estar en el mismo nivel de especificidad. Por otro punto, Tovar en el 2018 señala que es un principio metodológico que promueve una dinámica de incidencias que permite que el equipo esté en condiciones de adquirir entrenando y también competir en alto nivel en las máximas condiciones de rendimiento. O sea, que el jugador tanto en entrenamiento como en competición se mantenga en óptimas condiciones. Y recuerdo particularmente una especie de entrevista que hizo Javier Zanetti cuando le tocó el primer día de entrenamiento o de charla técnica con José Mourinho. José Mourinho presentó todo su modelo de juego, toda su estructura de trabajo, todas las cosas que iba a realizar, pero él pidió algo importante de sus jugadores. Javier Zanetti se caracterizaba mucho por entrenar, eh, sobre todo en gimnasio. Él pidió 1 hora y media
de enfoque total, de entrenamiento, de entregue total, y con eso no iban a tener la necesidad de pisar el gimnasio. Y claro, Javier Zanetti comentaba que él después de los entrenamientos quedaba con una hipertrofia gigantesca y lo único que quería era descansar para recuperarse. O sea, él entendió que el entrenamiento que estaba realizando estaba ayudándolo de manera óptima en sus capacidades. Morfología de estructura específica adaptativa. Tenemos fractalización de las dimensiones del jugar. Los fractales es lo que hablábamos acerca de las tareas individuales, grupales, colectivas, con el total de número de jugadores. Em, entonces tenemos que considerar que tenemos el nivel de complejidad em, de cada día de entrenamiento, el gran principio, subprincipios y subprincipios. Tenemos la subdinámica que tiene que ver con los días adquisitivos, tensión, duración, velocidad de cada día de entrenamiento, como ya lo habíamos mencionado. Tenemos la dimensión estratégica y aspectos bioquímicos y energéticos que completa finalmente lo que es la fisiología. Continuando con la alternancia horizontal, tenemos la alternancia respecto a la recuperación emocional al tomar en cuenta la incidencia de distintos niveles del jugar. Lo que habíamos hablado de los grandes principios hasta los subprincipios. Esta alternancia se da en varios niveles donde el físico no es un físico cualquiera, es específico, con E mayúscula, del jugar, según el aspecto bioenergético. Y tenemos aquí la adquisición, el tipo de principio y su dinámica. Y va de la mano principalmente, los colores son de acuerdo a los días de entrenamiento. Entonces nosotros ocupamos la fisiología del ejercicio y lo orientamos al día de entrenamiento en específico, el día miércoles, el día jueves y el día viernes. Y también va de la mano con las fibras musculares, la velocidad de contracción, los sarcómeros, entre todas esas cosas que yo sé que lo manejan de manera eh, específica. Tenemos el síndrome general de adaptación de Zeigarnik. Esto ya es fisiología principalmente. Tenemos tareas de entrenamiento o partidos en donde tenemos la parabiosis, que la parabiosis es la fatiga. Eh, Tenemos un reposo con descanso y la autorrenovación, que lo podríamos traducir a la supercompensación. La supercompensación es una fase puntual en donde se genera un estímulo con un desempeño, una fase de aceptación y la capacidad de trabajo es superior. Donde el jugador se somete a ciertos estímulos y esos estímulos generan esta curva que habíamos visto de manera ascendente, en donde el jugador obtiene un mayor y mejor desarrollo de sus capacidades acorde al entrenamiento. Y aquí tenemos un mapa de raíz que habla acerca de lo que había mencionado con esta curva de desarrollo del jugador, en donde se genera esta fase de exaltación o supercompensación, en donde el metabolismo es restablecido y se presenta de mejor manera tanto en entrenamiento como en partido. Y curiosamente podemos asimilarlo a la semana de entrenamiento dentro del morfociclo patrón. Tenemos el ciclo de autorrenovación de la materia viva, en donde tenemos el estímulo de desempeño, tareas de entrenamiento o partidos de forma sistemática, perdón, respetando la superconstitución, facilitación o supercompensación, como lo había mencionado, en donde tenemos el nivel de perfeccionamiento estructural y funcional. Nivel de perfeccionamiento estructural y funcional podemos hacerlo al juego como tal, la inteligencia del jugador puesta al servicio del juego, pero también lo podemos desarrollar o orientar a lo que conlleva el jugador como estructura física, en donde él va mejorando su condición física, pero al mismo tiempo se está volviendo más funcional acorde a las tareas o a las situaciones del juego que se presentan durante la competición o entrenamiento. Cuando los estímulos de desempeño se suceden respetando los momentos de la parabiosis y exaltación, se posibilita un nuevo y más alto nivel de perfeccionamiento estructural y funcional. Entonces, esto de manera ascendente va desarrollándose hasta llegar al último día de competición, que es lo que busca el morfociclo. Ley de Rose, Arnold Schulz.
Esta ley habla principalmente de fisiología y cargas de entrenamiento, el valor y efecto, el estímulo y desempeño. O sea, de acuerdo a cierto estímulo, cierta situación puntual, es cómo reacciona mi cuerpo y se genera un desempeño. Si no, nos vamos principalmente a los principios del fútbol, claramente el jugador tiene aspectos físico, técnico, táctico y psicológico. Em, Nosotros podemos detectar ciertos estímulos en canchas, sobre todo en juegos, en donde el jugador tiene que tomar decisiones. Y esas situaciones van reflejadas bajo ciertas intenciones tácticas y ciertos comportamientos que nosotros les entregamos como entrenador a nuestros jugadores. La capacidad que el jugador tenga, de acuerdo a la experiencia que él obtenga en el entrenamiento de partido, le va a ayudar a tomar mejores decisiones dentro del terreno de juego, porque ya va a estar más acostumbrado, va a estar más preciso a la hora de tomar ciertas decisiones, que quizá en el principio estas decisiones van a ser erradas, pero con el tiempo y la adaptación, estas situaciones van a tomar una mejor resolución debido a las situaciones que el jugador va asimilando y va mejorando. Tenemos carga excesiva. El tiempo destruye las funciones celulares. O sea, funciones celulares no habla de la célula como tal, sino que habla acerca de las fibras musculares o células musculares. Tenemos cargas grandes en donde mejoran y superan, cargas normales en las que las mantienen, cargas pobres disminuyen dichas funciones y carencias de carga conducen a la atrofia de las funciones celulares. Entonces tenemos acá una imagen en donde se ve la estructura del jugador en base a la duración del esfuerzo, en donde el jugador, de acuerdo a cierta estructura, va adquiriendo. La mejor estructura, particularmente la imagen C, en donde siempre obtiene de manera gradual y ascendente adaptaciones de entrenamiento. La imagen C, en donde se genera un descenso de la curva en donde el jugador quizás compitió y está en un proceso de recuperación, en donde se estimula de manera acorde y genera una supercompensación para llegar de mejor y óptimas condiciones al desarrollo de, ya sea de un entrenamiento o un partido. Esta curva, nuevamente dentro del pico de la curva, se genera un descenso nuevamente y de manera ascendente sube de manera gradual para obtener una nueva supercompensación y es lo que busca el morfociclo, que el jugador esté constantemente mejorando en esta curva ascendente, evitando tipo de lesiones. Tenemos en la imagen A, tenemos una horizontalidad en donde el jugador no tiene supercompensación y no tiene una adaptación, por lo tanto no hay un avance del jugador. Quizás las cargas de entrenamiento no están haciendo las más adecuadas para, para el desarrollo del morfociclo y de la competición, ¿me entiendes? Y tenemos la imagen B, en donde los estímulos son demasiado próximos en el tiempo, significa que no se están realizando de la manera más acorde y quizá el jugador se está empezando a lastimar, está empezando a lesionar, está empezando a bajar su rendimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se estén estructurando estas tareas para no dañar al jugador. Tenemos, por otro lado, y ya casi terminando, el principio metodológico de la alternancia horizontal, que ya es lo que hemos estado hablando anteriormente, acerca de la parabiosis, la aceptación del morfociclo patrón, los días de entrenamiento, los días de adquisición, qué es lo que busca qué día y qué es lo que busca la curva y el pico de entrenamiento en base a cómo llegar en óptimas condiciones al día de competición, ¿entendés? Y quizá, si me decís, profe, quizá el jugador sí se está adaptando al entrenamiento, pero yo modifiqué cierta situación puntual que quizá entendí que mis jugadores no la estaban persiguiendo de manera correcta. Es la guía, o sea, esto es una guía puntual que traté de darle como un englobe, traté de encasillar todo de la manera más precisa, obviamente quizá cometí ciertos errores puntuales que obviamente uno siempre va aprendiendo con el tiempo, pero traté de darle un enfoque y aterrizar toda esta información para que sea adquirida y sea aprendida de la manera quizá más acorde a lo que yo percibía que era lo correcto, ¿me entendés? Em, Exactamente lo mismo que hemos hablado durante esta charla acerca de lo que tiene que ver con el morfociclo. Tenemos otra imagen acá
que esto es exactamente lo mismo de la imagen de una diapositiva anterior, en donde se habla acerca de lo que tiene que ver con el morfociclo de manera específica, fundamental, enlazada con las complementarias A y B. Es exactamente lo mismo, cómo se estructura. Esta es una guía en donde ustedes la pueden desarrollar. Claramente, eh, usted quizá en academias de fútbol se puede realizar y me pueda decir que, pero profe, me decís que son prácticamente la semana entera y nosotros estamos entrenando 3 días a la semana. Y sí se puede aplicar, ¿me entendés? Sí se puede aplicar, la puede realizar, eh, porque hay pequeñas adaptaciones, o sea, las características de tus jugadores, las características de la metodología de entrenamiento, como lo que es la apreciación táctica, todo se puede adaptar. Citando a un amigo mío, un gran amigo mío, cada maestrito con su librito. Entonces, si te está dando resultados, poténcialo, poténcialo, elévalo y desarrollalo de manera óptima, siempre y cuando no sea perjudicial para tu jugador. Eso es lo único que quizás podrá generarte contraindicaciones, pero todo lo demás son guías fundamentales en específica. La priorización táctica es un tema muy engorroso, es algo que hay que estudiarlo de manera profunda. Yo no me considero experto, pero sí he tratado de adquirir y aprender la mayor cantidad de conceptos acerca de esto. La matriz conceptual es otro tema completamente aparte de lo que tiene que ver con los principios metodológicos, y hay que dominar esta metodología de trabajo porque todo el conocimiento sirve para seguir creciendo, seguir avanzando. Y por último, nuevamente agradecer a Isaac por la posibilidad que me entregó de dar esta pequeña charla. Traté de aterrizar todos los conceptos, toda la información para darle una forma y entregarlo de manera específica porque hay mucho libro, hay mucha información. eh, pero es complejo adquirir esta información. Y quiero terminar con una frase de Marco Aurelio que dice, el obstáculo se convierte en el camino. Las dificultades no son frenos, sino oportunidades para crecer y adaptarse. Entonces, si tenés la posibilidad de seguir mejorando, seguir aprendiendo y seguir adquiriendo conocimiento, créeme que la llave es esa, no hay otra vía, es seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir obteniendo información, seguir escuchando sobre todo, porque lo más importante es con quién te relaciones y la capacidad que tengas de relacionarte con gente que realmente te va a aportar, realmente te va a ayudar en este trabajo tan lindo que es el fútbol, que a la vez es muy duro, es muy complejo, muy criticado, pero al mismo tiempo es enriquecedor, sobre todo cuando lo trabajas con el corazón y con vocación. Tengo mis redes sociales, si alguien está interesado en que le comparte esta información, no tengo ningún problema. Tengo mucha información sobre modelo de juego, sobre estructuración y actualización sobre tareas de entrenamiento. Tengo también información acerca de lo que tiene que ver con microciclo estructurado de Paco Seirul. Entonces, cualquier cosa, siempre estaré a disposición. Para ti, Isaac, muchas gracias. Estaré dispuesto a cualquier tipo de charla acerca de los temas que te he mencionado anteriormente. Dejo mi Instagram, mi WhatsApp. También te dejé el correo electrónico y por último mi LinkedIn si es que hay alguien interesado en escribirme. Eh, con esto doy por finalizada la charla, agradecer a todos los que presenciaron la charla y espero haber sido un aporte y quizá en algún momento haber entregado la información. Traté de hacerlo de la manera más simple, de acuerdo a lo que conlleva la complejidad del microciclo estructurado. Eso, muchas gracias, que estén bien.